Fisiología del embarazo. Cuando el óvulo se encuentra con el espermatozoide, se produce la fecundación. Posteriormente inicia el periodo que es el embarazo, resultado de la misma. Este dura 40 semanas. Generalmente el inicio a las primeras 3 semanas se conoce como el periodo celular, porque los cambios ocurren a nivel celular, a veces modulados por osteoblastos. Entre la 4ª y 8ª semana aparece el periodo embrionario y después de la 9ª hasta la 40 el periodo fetal propiamente dicho. Dentro de estas 40 semanas es muy importante más o menos a la semana 16 o 20 saber que se forma la placenta. La placenta es un órgano que desarrolla varias funciones durante el periodo fetal. Funciones endocrinas, que es lo que más nos interesa para ver el día de hoy. Bien, pero también hay que saber que desarrolla otras funciones como la circulatoria, respiratoria, entre otras, ¿verdad? La placenta, que se forma entre el periodo 16 y 20, se forma básicamente a partir de los cambios del endometrio. El endometrio cumple cambios secretorios. Por eso es que la progesterona sigue actuando si hay embarazo. Ese endometrio se transforma en una decidua que junto con las estructuras propiamente del embrión terminará por formar la placenta. Si recordamos un poco embriología, ahí nos explica, ¿verdad?, bastante bien cómo es la formación de la placenta, ¿verdad?, que teníamos ya cuando el embrión estaba ya pegado a la pared uterina, teníamos que se formaba el citotrofoblasto, el sincitio trofoblasto por la proliferación de las células, etc. Entonces del sincitio trofoblasto se va a formar la placenta, que el sincitio trofoblasto iba invadiendo las células del endometrio y cada vez penetrando, ¿verdad? Entre la semana 16 y 20, la placenta adquiere función endocrina. ¿Qué pasa antes de que se forme la placenta? El cuerpo lúteo sigue actuando y es el encargado de la síntesis hormonal. Entonces, ¿cuáles son los principales cambios endocrinos del embarazo? Bien, vamos a hablar de una hormona muy importante que es la gonadotropina coriónica humana. Esta hormona es una glicoproteína muy parecida a la FSH y a la LH. Es producida por el trofoblasto, una estructura celular. Ya una vez que se produce la fecundación del óvulo, la gonadotropina coriónica humana inicia a producirse, prácticamente desde la primera semana después de la fecundación. Al 8º día después de la ovulación, una vez que se produce la fecundación, se produce gonadotropina coriónica humana. Su función es mantener activo el cuerpo lúteo. Ojo aquí, estoy diciendo, ¿verdad?, que la gonadotropina coriónica humana se produce después, se puede detectar a la primera semana después de la fecundación. Recordemos que la fecundación lleva un proceso. No quiere decir que hoy tuviste relaciones sexuales y a la primera semana ya vas a saber si estás o no embarazada. Bien, más adelante mencionaré eso. Recordando un poco embriología, tenemos, ¿verdad?, que cuando no hay embarazo, el cuerpo lúteo espontáneamente involuciona y eso genera la ovulación y el siguiente ciclo ovárico. Pero cuando hay embarazo, el trofoblasto, la estructura celular que se forma inicialmente después de la fecundación, empieza a producir la gonadotropina coriónica humana y el cuerpo lúteo persiste y persiste, por tanto, la producción de estrógeno y progesterona se continúa, ¿verdad? Continúa. Entonces vamos a ver esos cambios propios del embarazo. La gonadotropina coriónica humana aumenta progresivamente más o menos hasta la 10ª semana. Alcanza un pico y luego disminuye hasta las 16 o 20 semanas. Esa disminución se corresponde a que en esta semana ya vamos a tener placenta. Entonces el cuerpo lúteo no es una estructura que se requiere y la gonadotropina coriónica humana
deja de ser hormona necesaria. Es la hormona fundamental para las primeras semanas del embarazo. Sin la gonadotropina coriónica humana, el cuerpo lúteo no se mantiene activo y no puede desarrollarse el embarazo. La gonadotropina coriónica humana es la prueba para confirmar embarazo y puede ser detectada hasta 8 días después de la ovulación, como les decía, antes del siguiente periodo menstrual, o sea, si la ovulación es al 14 día y hay fecundación alrededor del 23 y 24 días, ya puede ser detectada al confirmar el embarazo. La detección más efectiva es en sangre, aunque también se puede detectar en orina. Esta hormona mantiene activo el cuerpo lúteo durante las primeras semanas. Y recordemos que es una hormona exclusiva del embarazo. O sea que si no hay embarazo, no vamos a tener la producción de esta hormona, ¿verdad? Bien, otra hormona importante es el lactógeno placentario, que se llama también somatomamotropina coriónica humana. Esta también es una hormona propia del embarazo. Se produce por el sincitio trofoblasto. Esta se comienza a producir durante la 5ª semana y aumenta progresivamente hasta el final del embarazo. Entonces, ¿cuál es la utilidad o importancia de esta hormona? Bien, tenemos que también es una hormona exclusiva del embarazo, por tanto, va a tener un papel muy importante en la lactancia. El lactógeno placentario humano es una hormona permisiva, no es la hormona principal en la lactancia, pero sí esta coopera, podríamos decir que es complementaria, ¿verdad? Bien, entonces, entre las funciones permisivas de esta hormona tenemos dos. Primero, el desarrollo de las glándulas mamarias, mamogénesis también conocida. Entonces, el lactógeno placentario va a contribuir al desarrollo de las mamas, pero no es la hormona principal, recordemos. También contribuye al inicio de la lactancia a la producción de leche o la lactogénesis. Pero igualmente esta función no va a ser su principal función, va a ser complementaria. Su principal función es metabólica, de ahí el nombre somatomamotropina. Esta es muy parecida a la hormona del crecimiento. Tiene un efecto antiinsulínico en la madre. Reduce el uso de la glucosa y facilita el uso de los ácidos grasos, debido a que la insulina es quien facilita el uso de la glucosa como sustrato energético. Bien, tenemos que esta hormona actúa a nivel del metabolismo materno. Empieza a usar menos glucosa y más ácidos grasos. Entonces, es una hormona que produce un cambio en el metabolismo materno. Hace esto con el objetivo de tirar esa glucosa al embrión. Es una hormona que garantiza la glucosa para el producto en desarrollo. La madre empezará a usar más ácidos grasos que glucosa. Cuando este proceso no está bien afinado, se puede dar incluso una diabetes en el embarazo. El propósito es que no le falte glucosa al feto. La madre puede resolver con ácido graso, pero el bebé necesita glucosa. Entonces, esta es una hormona cuya principal función es metabólica, más que sus efectos sobre las glándulas mamarias. Bien, otra hormona importante en el embarazo son los estrógenos. Tenemos que los estrógenos, que son producidos principalmente en el ovario, en la mujer, en la etapa reproductiva, es el estradiol. Sin embargo, el principal estrógeno del embarazo es el estriol. Los estrógenos aumentan prácticamente durante todo el embarazo. El cuerpo lúteo produce inicialmente estrógenos. Ese cuerpo lúteo que al haber fecundación continuó activo, continúa produciendo estradiol. Pero más o menos a las 16 o 20 semanas, la placenta inicia a relevar al cuerpo lúteo y la placenta lo que produce es estriol, un estrógeno un poco más débil, pero la cantidad de estrógeno que se produce al final del embarazo es hasta 30 veces más de lo que se produce sin embarazo. O sea, que hay un aumento progresivo de la producción de estrógeno durante todo el embarazo, inicialmente por el cuerpo lúteo y después por la placenta.
Cuando la placenta asume el relevo, lo que se produce es estriol, recuerden. Ok, no sé si recuerdan que, ¿verdad? Cuando se ve hormonas sexuales en fisiología, tenemos, ¿verdad?, que se producen estrógenos. Los estrógenos se producen a partir de los andrógenos en las hormonas sexuales. Los andrógenos, que son esteroides de 19 carbonos, ¿verdad? Entonces, en comparación con la placenta no puede producir andrógenos, a diferencia del cuerpo lúteo y de los folículos. Entonces, ¿de dónde vienen los andrógenos? Bueno, la placenta del mismo feto ocupa los andrógenos. Es decir, como los andrógenos son necesarios para producir estrógeno, la placenta no puede producirlos, ¿verdad? No puede producir los andrógenos. Entonces los importa de otro lugar. Y el andrógeno que usa el sulfato de hidroepialdosterona que utiliza viene del feto, ¿verdad? De manera que la producción de estrógeno por la placenta depende de una unidad fetoplacentaria, ya que se requiere de andrógeno placentario. Esto viene, por supuesto, de las glándulas suprarrenales de la corteza suprarrenal, ¿verdad?, del feto, y se los envía a la placenta para que produzca el estrógeno. Algo importante de señalar acá, ¿verdad?, es que la producción de estrógeno es un indicador del estado de viabilidad fetal. O sea, si se produce estrógeno, el feto está activo. Recuerden pues que la placenta produce estriol, pero a partir del andrógeno fetal. Que no se les olvide. Entonces, ¿cuáles son las funciones, verdad, del estrógeno en el embarazo? Bien, tenemos que contribuyen al crecimiento uterino. Es importante que se dé en el embarazo, por supuesto, obviamente, para preparar la salida, ¿verdad?, del bebé cuando va a nacer. También contribuye al crecimiento del útero, el crecimiento de la vagina, dilatación del orificio de la vagina. Pero también los estrógenos relajan los ligamentos pélvicos, importantes para acomodar el útero. Desarrolla las glándulas mamarias, de manera que hay cambios importantes a nivel del propio útero. Al final del embarazo, los estrógenos facilitan el parto con el aumento de las contracciones uterinas. Bien, tenemos que la progesterona, al igual que en el caso de los estrógenos, aumenta progresivamente desde el inicio del embarazo, cuando se está comenzando, ¿verdad?, a formar el cuerpo lúteo, y luego la placenta. Al final del embarazo, el aumento en la producción de progesterona es 10 veces más su valor previo al embarazo. La progesterona es sintetizada por la placenta a partir del colesterol materno. Bien, entonces, entre las funciones de la progesterona en el embarazo tenemos los siguientes. Bien, se dan cambios a nivel del endometrio. En la segunda fase del ciclo ovárico, la progesterona induce cambios secretores. Si continúa la producción de progesterona, el endometrio sufre cambios deciduales. Aparece la decidua, que es un endometrio todavía más vascularizado y más capacitado para nutrir. También contribuye al desarrollo de las glándulas mamarias y disminuye las contracciones uterinas. Al final del embarazo, la progesterona disminuye y eso probablemente inicia el trabajo de parto, ¿verdad? Porque obviamente, como esta disminuye las contracciones uterinas, tiene que disminuir ya al finalizar el embarazo, porque lo que se necesita es que haya un aumento de la contracción uterina para que pueda salir el bebé. Bien, en manera de resumen de lo que les acabo de decir, tenemos, ¿verdad?, las hormonas principales del embarazo, entre ellas dos que son exclusivas del embarazo, que son la gonadotropina coriónica humana y el lactógeno placentario humano. La gonadotropina coriónica humana es fundamental para garantizar que el cuerpo lúteo siga activo hasta que se forme la placenta, mientras que la función primordial del lactógeno placentario humano tiene funciones metabólicas. Progesterona y estrógenos, que son las hormonas sexuales femeninas habituales, durante el embarazo se siguen produciendo en el cuerpo lúteo y luego en la placenta, con algunas peculiaridades. El estrógeno en forma de estradiol con el cuerpo lúteo y en forma estriol a partir de los andrógenos fetales, ¿verdad?
Bien, y bueno, otras hormonas también que participan en el embarazo están la relaxina, que también ayuda a relajar los ligamentos pélvicos. También hay cambios en las hormonas hipofisiarias, la FSH y la LH se encuentran inhibidas. La ACTH y la prolactina están aumentadas. Estos, ¿verdad?, son cambios endocrinos durante el embarazo. Pero también hay otros cambios que no son endocrinos. Por ejemplo, en el aparato reproductor tenemos que hay un aumento del tamaño del útero, un crecimiento de la vagina, un ensanchamiento, ¿verdad?, del introito, un aumento del volumen de las mamas. A nivel metabólico tenemos que hay un aumento de peso. Habitualmente unos 11 kilos es lo que se considera fisiológico. Hay un aumento del metabolismo basal. La progesterona es una hormona que aumenta la producción de calor, que se acompaña con el aumento en el consumo de oxígeno, pero también de la producción de dióxido de carbono. Respiratoriamente, esto se resuelve aumentando la ventilación pulmonar. La progesterona aumenta también la ventilación pulmonar, que son cambios metabólicos que llevan a cambios respiratorios. Bien, a nivel cardiovascular aumenta el gasto cardíaco hasta un 30%. No es más que la cantidad de sangre que el corazón bombea. La causa de ese aumento es que hay flujo de sangre a la placenta, un flujo sanguíneo placentario, que es alrededor de 150 mililitros por minuto. La presión baja a nivel sanguíneo aumenta el volumen de sangre y se expande durante el embarazo. Bien, y se expande tanto por aumento del plasma como por aumento de las células sanguíneas. Sin embargo, la expansión del plasma es la más importante y lo que produce eso es disminución del hematócrito. El hematócrito, que es la relación entre el plasma y los elementos formes, ¿verdad? Cuando hay una disminución de este, se le conoce como anemia fisiológica del embarazo. Bien, acá observamos algunas gráficas en donde nos va mostrando el aumento durante el embarazo, ¿verdad?, según el mes. Aquí vemos a nivel cardiovascular, vemos la adaptación cardiovascular. Bien, tenemos que en el aparato respiratorio, como les había dicho, hay un aumento de la ventilación pulmonar, una disminución de la PaCO2, o sea, hay una hiperventilación, aumento del consumo de oxígeno, hay aumento de la producción de dióxido de carbono. A nivel renal aumenta la filtración glomerular y la formación de orina. Por lo general, en el embarazo el miccionar se vuelve frecuente. En el tubo digestivo aumenta la motilidad, el estreñimiento. A la par de cambios endocrinos hay cambios fisiológicos importantes también, ¿verdad?, como los que acabamos de observar. Acá observamos algunas imágenes. Pueden chequearla después de ponerle pausa y chequearla con más calma. Bien, tenemos que el trabajo de parto generalmente, ¿verdad?, es al finalizar el embarazo, que generalmente se considera que a las 40 semanas tenemos un embarazo al término, luego de 37 semanas, ¿verdad? El parto es todo un proceso. Los mecanismos que pueden producir el trabajo de parto son, por ejemplo, hay diferentes hipótesis, perdón. La más aceptada es un desequilibrio entre los niveles de estrógeno y progesterona. El efecto de los estrógenos y la progesterona sobre el parto son diferentes a los que vimos anteriormente. Por ejemplo, los estrógenos aumentan la contractibilidad uterina y la progesterona la disminuye. Entonces, al final del embarazo, aparentemente la placenta inicia a producir menos progesterona y de efecto inhibitorio, quedan predominando los estrógenos. Por alguna razón, disminuye la progesterona, que es la hormona que inhibe las contracciones uterinas, y los estrógenos predominan e inician contracciones uterinas que inician tempranamente.